¿Qué onda, raza? Este es el podcast del abuelo en su episodio número 32, si no me equivoco. Y hoy tenemos como super invitados nada más y nada menos que a mi compañero de Toastmaster, Tomás Meraz. Tomás, ¿cómo estás? Pues muy bien, David, honrado de que me invites a tu podcast. Es un reto para mí, ¿verdad? En estar contigo y pues exponer temas acerca de lo que me compete. Gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Ya teníamos tiempo que me habías dicho y sí quería pues sí, que vinieras, pero pues apenas ahora se dio. Y vamos empezando, ¿por qué llegaste a la psicología? Híjole, es una historia como cada historia que tienen las personas, ¿no? Eh, de hecho, yo en los psicólogos ni creía como una parte de la gente de la sociedad que ve al psicólogo como si fuera para locos, enfermos mentales, ¿verdad? Que yo esto lo relacionaba con que personas que me decían, ya levanta la mano y pide ayuda porque tu comportamiento no está nada normal. Fíjate que yo a lo mejor mucha gente la ve, yo también en algún momento, como gente con poca fortaleza mental. También lo vi así, o sea, ¿quién va ahí? Pues si los locos y gente con poca fortaleza mental. Fíjate Como que que era mi percepción. los locos o poca fortaleza mental. Pues te diré que hay veces que son los que no se acercan. Los que se acercan son los que tienen un pensamiento más, mm, que están comprendiendo toda la dinámica de la familia. Y ellos son capaces de detectar este tipo de conductas como los pensamientos de la Sí. mente que andan fuera de sí Ah, ok. o ciertas locuras de la familia. Ah, ok. Los cuerdos son los que alcanzan a comprender y cómo lo resuelvo, cómo le digo. Entonces, al venir al psicólogo, empezamos a maquinar Ujú. la forma de cómo llegarles, que igual y esa persona la lleva de ganar porque si no sabía cómo llegarles, pues al menos sabe ahora cómo tolerarles. Ujú. Ok, ok. Veo, bueno, por lo poco que me platicaste aquí de fuera de cámaras, veo que toca mucho atender a familia, a la familia, a niños, y familias. Platícanos, digamos, qué es lo más común que te ha tocado de personas, niños, adultos. Fíjate que como que hay rachas donde vienen adolescentes, donde vienen niños, pero también adultos mayores, parejas, por decir, eh, en las escuelas, Ujú. cuando alguien está siendo bulleado, los maestros detectan esa conducta y los envían al psicólogo porque ellos están resolviendo la parte de la temática escolar, pero no la salud mental. Ok. E igual la parte del bullying, como que ellos tienen ciertos parámetros donde está permitido, pero alguien rompe ese esquema y lo detectan y lo envían al psicólogo. Pero eso podría ser al inicio escolar, no todo No todo el el año. año, exacto. Ok. Entonces, los que mandan, por ejemplo, al psicólogo por bullying, o sea, por lo que me dices son cuando ya se brincan de cierto, pues de cierto nivel, ¿no? O sea, cuando ya es algo Por muy ejemplo, fuerte. ponerlo en la campana de Gauss. Ujú. Lo que está en el centro está permitido, lo que está en las orillas, esos son los comportamientos que quizá los maestros no alcanzan a tolerar. Ah, Los ok. mismos padres de familia, por recomendación de ellos, ya empiezan a detectarlo. Pero a veces lo traen como un patrón de la familia, Ujú. que viene la familia entera y se dan cuenta. De por qué el niño hace bullying, porque, Es o sea, como que la familia tiene esa forma de convivir. exacto. Y no se habían dado cuenta. Pero para ellos es de lo más normal. Una Ujú. vez integrado a la sociedad, pues es cuando la sociedad rechaza ese tipo de comportamiento. Sí.
O igual saber en dónde, ¿no? Porque, por ejemplo, yo con mis hermanos, si nos hablamos, si nos llevamos medio fuerte, ¿no? Ujú, O sea, o sea, deja tú que nos digamos majaderías, nos decimos nuestras verdades. ajá. O sea, como que, ¿cómo estás, pendeja? Porque hiciste esto y aquello de que. O sea, como que no nos andamos entre nosotros. O sea, si yo veo que mi hermano como que anda mal o la anda regando en algo, o sea, se lo digo así muy directo y muy crudo, igual ellos a mí, tanto mis dos hermanos como mi hermana. Y, por ejemplo, ahora en mi vida familiar, como que sí me dicen que soy muy duro o muy cruel o muy. Pero como que tal vez yo estaba acostumbrado a hablar así con mis hermanos, ¿no? Porque siento que entre más directo sea la verdad, pues más rápido la puedes corregir. Exacto, mira, en la vida vamos pasando por diferentes etapas y nuestra primera escuela, ¿dónde está? En la dinámica de la familia. Ujú, Desde niños estamos viendo a mamá, a papá, al hermano mayor y llevamos ese lineamiento. Casi siempre nuestro héroe es papá, en nosotros los hombres, ujú. y mamá en cuanto a las A la niñas. niña. Pero también vemos que el papá como que tiene su régimen de disciplina, pero el hermano mayor a veces es como más natural por la etapa que va viviendo y rompe esos esquemas y papá no le dice nada. Entonces el niño observa y dice, va, por lo que a mí me regañaron, a mi hermano no. Entonces como que empieza a seguir ese tipo de por qué a él no lo regañaron. Ujú. Y viene siendo un tipo de héroe para él. Está haciendo cosas que quizá papá ya está cansado de hacerlo porque ya se lo enseñó al hermano mayor. Y él lo está observando en el hermano mayor. Y está copiando el comportamiento. Ujú. Exactamente. Fíjate que tengo un conocido que tiene cuatro niños, hombres. Y dice, pues así en filita, y luego dice, el mayor brinca de un lugar, ¿no? Le brinca, el que sigue va y le brinca, el que sigue le brinca, y el chiquito, como los ve, se avienta. Y se ha dado unos golpes así muy duros porque pues ve a los otros y pues yo también. Pero pues sí está más chico como para andar haciendo esas cosas. Sí, es que hay un tipo de aprendizaje que es por modelo. Y modelo no quiere decir que, ay, es el mejor portado, no. Se está haciendo una acción repetida, por ende, el niño está repitiendo lo que observa en base al modelo que está. Está bien. Sí. Y puede ser malo o bueno el modelo, pero Así es. es lo que hay. Sí, de hecho, pues en esta vida el decir que está bueno o malo nos encasilla dentro de una conducta. Entonces, yo pongo como ejemplo el pedir trabajo en una empresa y ahí hay todo tipo de personas, el que está muy rígido y muy duro, disciplinado, que lo ponen como guardia de seguridad. O, ¿cómo se dice? O como jefe de equipo, director, ¿no? También generalmente. A los que Exactamente, son muy rígidos para que sigan procesos. sí. Y en cambio, a las personas que son muy sociales y recursos humanos, supervisores, aquellas personas que sí traen un modelo de lo que se hace en la empresa y son estrictos en cuanto a eso. Mm. Llegan los técnicos y yo quiero esta parte y traen la visión, el objetivo de lo que quiere la empresa. Pero eh, podría ser como muy rígido y ahí es donde entra recursos humanos a decir, tú estás tratando a los empleados como robots, Mm. pero traen un corazón por dentro. Sí. Ok. Por ejemplo, si una persona, o tú en tu experiencia, si una persona, digamos que toda su vida fue muy rígida, ¿tú crees que ya después de los 30 pueda él cambiar esa forma de ser? O ya, ¿cómo dicen? Perro viejo no aprende truco nuevo. Fíjate que ese es el reto tanto del psicólogo como de la propia persona, porque el psicólogo a veces actúa en cuanto a qué tanta disponibilidad tiene la persona de ver ese contenido, su propio contenido.
uno psicoanaliza y dice, esto podría generarte problemas en estos contextos, Ujú, no en todo, así como dices tú, en mi familia es de lo más natural que yo pendejee a las personas, ujú, pero allá es mal visto ujú. en cuanto a cambio de círculo, Sí. de comodidad, allá hay menos tolerancia en ese respecto. Quizá en otros lugares, caray, aquí aprendo mucho más de lo que me hace sentir bien, pero pues bueno, eh, yo creo que se hace una comparación en cuanto al contexto que tiene pensado estar en un futuro. Ujú, Eh, por ejemplo, yo a los niños, de pronto, ¿qué te gustaría hacer de grande? Y obvio, ellos traen quizá un, una forma en cuanto a su papá le ha dicho, no, pues yo quiero que seas doctor como tu tío, como tu abuelo. ujú. Ok, y observan ellos y dicen, "Ah, el doctor siempre anda con una bata color blanco, anda muy limpio, pero no se dan cuenta que el doctor se mancha las manos de sangre y eso no lo está visualizando. Que muchos de ellos, sí, de grande van y hacen el examen en la Facultad de Medicina y, y de los retos que le pudieran poner es estar frente a un difunto Ujú. y ábrele el brazo para que lo estudies. Entonces desde ahí ya empiezan a, les da asco, les da temor, o sea, lo espiritual que también traen dentro de ellos, estoy frente a un muerto. Ujú. Entonces son esos detalles que quizá desde niño, quizá los psicólogos somos muy crudos al respecto, el decirle las cosas tal como son. Claro que no somos expertos, pero sí tenemos cierta visión de lo que podría ser a futuro lo que va a confrontar esa persona, el Ujú. niño. Y por ejemplo, cambiando un poquito de tema, aquí, digamos que en la sociedad mexicana o chihuahuense, ¿qué es lo más, digamos que es lo más común que te llega? Que lo más común que se padece? O la Pues problemática. eh, quizá problemas de bullying, como tanto la víctima como el que ataca, respecto a esto del contexto familiar y en el contexto escolar. Ujú, Segundo, problemas de pareja, ujú. problemas de depresión, eso ya en cuanto a lo individual, ya sea mujeres, un poco más las mujeres porque son las que se abren más en cuanto a los sentimientos, a las emociones. El hombre, créeme que asiste de 10 mujeres, un hombre Un hombre. viene. Sí. Como que nos enseñan a aguantar, Sí, aguantar sí, vara, el aguántate. dicho que dice es que los hombres no lloran. Sí. Y llorar es parte de sacar eso emocional que nuestra comunicación no es capaz de decirle. Ujú. El lenguaje corporal Fí- habla por sí solo. Fíjate que yo tuve por ahí una... Platiqué de eso de los hombres no lloran con un entrevistado anterior que ella tiene, se dedica mucho a la programación neurolingüística. No sé si es Sí. familiarizada con el tema. Y por ahí como que vimos esa parte, pero yo, por ejemplo, pienso que eso de que los hombres no lloran es algo bueno. ¿Por qué? Ahí te va a ver tú qué Ujú. piensas. Yo siento que cuando tú le dices a un niño, no llores, los hombres no lloran. O sea, número uno no es literal, porque por ejemplo, yo a mi hijo le digo, eso, los hombres, no llores, los hombres no lloran. Ujú. Pero claro que si, por ejemplo, él perdiera un ser querido, pues no le diría eso. O sea, al contrario, yo lo abrazo y lloro con él, ¿no? Claro. Entonces no es literal. Número dos, cuando le dices eso, lo que le estás diciendo es, aprende a controlar tus emociones, porque a lo mejor él está enojado porque su hermana le quebró un juguete Ujú. y está enojado o llorando o porque le dijeron algo sus amigos, etcétera. Entonces cuando él como que de alguna forma se traga su llanto, yo recuerdo cuando yo lo hice de niño, como que aprendes a controlar la emoción. Aunque me decían, bueno, con Frida ella me decía, es que no es controlar, es manejar. Aprendes a manejar tu emoción. Ujú.
¿Para qué? Para no sacarla al mundo, porque el otro día escuché también un TikTok donde decía que alguien que estaba haciendo entrevistas a personas en la cárcel y que le decía, ¿y tú por qué estás en la cárcel? No, pues es que un vato me vio feo, nos peleamos y lo maté. O Oh, sea, que decía, hay muchos casos de esos. Y entonces, ¿qué es eso? Una persona que no sabía controlar sus emociones. ¿Por qué? Porque te dio mucho coraje ahí y pues ya no supiste controlarte. Entonces, si desde niño aprendes a controlar tu reacción a las emociones, pues ya de grande, pues, o sea, no te vas a meter en tantos problemas. Y siento que eso es bueno y más, por ejemplo, en la vida familiar. Porque, por ejemplo, en las parejas, pues siempre hay broncas, ¿no? Entonces tú como hombre tienes, tienes físicamente, eres más fuerte. Entonces, a lo mejor la mujer te puede dar 20 cachetadas y no pasa nada. Pero a lo mejor si tú pierdes el control una vez, puedes hacerle daño. Pues, con exactamente. una vez que lo pierdes, puedes hacerle daño. Entonces, por eso es muy importante que desde niño aprendas a manejar tus emociones. Fíjate que cuando inicié en esto de la psicología, conocí dos conceptos y quizá esto ponga por claro esto que me estás mencionando. Existe lo que es el temperamento Ujú, y lo que es el carácter. ujú, El temperamento es la parte salvaje que todos traemos. ujú, Somos seres vivos como un animalito, un perro, un gato, pero el carácter lo vamos haciendo respecto a la disciplina y al raciocinio. ujú, Que esto combinado viene siendo el control de las emociones, así como tú dices, ¿verdad? ujú, Entonces, la, dicen por ahí, más hace el que quiere que el que puede. Esto sí se deja llevar un poco más por el corazón y podría tener eh, esto en cuanto a la actitud positiva, ujú, podrías lograr grandes cosas, ujú, pero en cuanto a malos hábitos, podría empeorarte tu forma de conducirte. ujú, Y esto se le añade al sentimiento, ujú, a las emociones. Pero está esa parte que también los seres humanos nos define como seres inteligentes. Puedo decirlo entre comillas, ujú. porque se supone que nosotros dominamos a los seres vivos, pero muchas de las veces ellos nos están poniendo la muestra en cuanto a cariño, en cuanto a que nosotros nos enojamos y al ratito no guardamos ese rencor y por semanas y por meses y un perro se enoja con otro. El ratito ya andan moviéndose la cola entre ellos. Los niños traen ese temperamento y se visualiza, pero el adulto mayor no. O sea, si se supone que va madurando físicamente en cuanto a estatura, pero también en cuanto a la inteligencia, Ujú, ese tipo de comportamientos, se pregunta uno, ¿qué está pasando? Tiene un corazón de roca, está programado para actuar así. ujú. Entonces, pues de acuerdo al contexto, así como le mencioné ahorita, si estás en un lugar donde es necesario poner seriedad al asunto, caes como anillo al dedo. Pero si estás en tu familia donde tu esposa te pide un abrazo porque hoy hizo las cosas bien con los hijos y tú llegaste y quiere un reconocimiento Ujú. y tú ya es con esa cara dura, Sí. ¿qué va a pasar? Entonces, es de acuerdo al contexto y usar ambas, quizá un equilibrio y muchas veces hasta coloquialmente se dice en los trabajos, cuando llegues a tu casa, cambia el switch, porque una cosa es lo laboral y otra cosa lo familiar, Lo familiar. por ponerte dos contextos donde lo aplicamos. Ok, ok. Vamos entrando un poquito al tema del bullying. Por ejemplo, ¿no crees que como que en los últimos años como que somos, ¿cómo? Nos ahogamos en un vaso de agua por el bullying? Porque yo me acuerdo que, bueno, yo sufrí bullying. Me acuerdo en quinto de primaria. Ujú. Pero, o sea, por ejemplo, yo no me atreví a decirle a mi papá, oiga, estos niños me están molestando. ¿Por qué? Porque mi papá me iba a decir, pues, defiéndete y punto. Y al final yo recuerdo que eso fue lo que pasó. O sea, en quinto
fue bastante bullying hasta que me defendí. Igual me ganaron, me pegaron, pero dejaron de molestarme. O sea, ya a partir de ahí ya vivía a gusto. Ento- Ajá. entonces, como que, ¿qué pasa ahora? Que el niño le sufre bullying y pues le dice a la maestra, a la mamá, y van ellas a defenderlo. Y el niño no aprende a defenderse. Entonces, cuando sales a la vida real, a la calle, pues tal vez te faltó aprender a rasgarte con tus propias uñas, ¿no? ¿O tú qué opinas? ¿O lo estoy simplificando? A ver, dime. Fíjate, em, existe la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Ujú, Y existe estas otras formas de actuar, como la enseñaba Jesucristo, que decía, si te dan una mejilla, o coloca la otra. ujú, Ahí como que nos está haciendo una comparación, como cuando los maestros nos dicen, en la época primitiva se actuaba así y ahora en la modernidad se actúa de esta manera. Pero yo pienso que ambas se están actuando de acuerdo al contexto donde se desarrolla. ujú, Fíjate, ahorita está pasando lo de la guerra de Israel. ujú, Se supone que es un pueblo santo, de donde inician los orígenes del cristianismo. ujú. Y hace falta mucha cábula, como me voy a entender con esta A ver, palabra. explícanos Ok, ahora los... hace falta mucha cizaña, Ajá, que alguien esté metiendo a ese pueblo para que él tome la decisión de hacer la guerra en contra de los países que lo atacan. ujú, Se supone que es de los pueblos más civilizados. Pero la otra parte también tiene esa parte de civilización. ujú, Digo, pero llegaron a un punto de quiebre. Quizá los contextos que se han presentado hoy en la mañana, escuchaba algunos artículos sobre las situaciones que han pasado que te generan frustración, impotencia, como lo que pasó con la pandemia, ujú. que te imponen el quedarte encerrado en tu casa. Ok. Pero, a ver, a ver, volviendo un A poquito lo mejor sí me salí, al ¿verdad? bullying, va la pregunta así más directa. No estamos ahogándonos en un vaso de agua, no estamos como que haciendo mucho alboroto por algo que, digamos, que antes era pues casi normal, ¿o no? Fíjate, pues los mecanismos de defensa siempre han existido. Lo que es bullying para alguien, para otro podría ser permisivo. Ujú, Así como dices tú, mi papá me dijo que un día me defendiera. sí. De hecho, no le dije, ¿no? Pero yo sabía que eso me iba, pues, que eso me iba a decir, ¿qué más me iba a decir? Ajá. Y tú actuabas quizá como el consejo que te había dado el abuelo, mamá. No, mijo, trate de negociar, de comunicarse antes. Pero hay personas que definitivamente no se prestan para Ujú, eso. Y tú dices, o me defiendo mi persona o, o aquí voy a quedar. Entonces te llega esa parte que te recuerda el consejo de papá y dices, pues ahora es cuando, es mi oportunidad. De hecho, yo también tengo una historia parecida a la tuya. ujú. Yo era muy permisivo cuando, ¿qué serían? 7 años. Con un niño se le fue de repente la pelota de básquetbol y yo lo único que hice es tomarla en mis manos y entregársela. ¿Qué crees? Le cayó mal que yo tomara su pelota. ¿Qué estás haciendo con mi pelota? Me dice. No, yo nada más quería entregarle, pues suéltala. Y nos vemos a la salida. Me llegó un pánico porque no era yo de ese tipo de comportamiento. Salvo con mis hermanos, ¿verdad? Que así como dices, éramos bien llevaditos. Y ahí sí hacíamos hasta rin en la cama. Pero yo sacarlo dentro de la escuela, en la sociedad, donde qué van a decir los maestros y quizá me expulsen, Ujú, entre temores y también sacar mi propio yo que no lo podía ocultar. En casa también luchábamos eh, por defender nuestros derechos ujú, y no necesariamente negociándolos, ujú. ¿verdad? Y se dio que a la salida, pues, que me estaba esperando. Y yo dije,
le saco la vuelta, porque yo en mi vida he dado un regazo. Y Ajá. recordé, no, sí, con mi hermanito menor sí. Y dije, no, es de hombres también confrontar las cosas como son. O sea, Ujú. yo en mi pensamiento. Y órale, pues para luego es tarde. Y nos fuimos y ahí va la multitud de niños viendo que a la salida iba a haber pelea. Ah, sí, sí, me acuerdo. Sí. Entonces, pues eso como que te presiona un poco más. O sea, si eres de los que hace eso, dices, como un Canelo, traigo mi público, traigo a Sí, quien me respalde. Pero si lo haces por primera vez, dices, o sea, como que esto sí, no. ¿verdad? Como que, ay, ¿qué pasó Sí, aquí? sí. Entonces, te entra el espíritu de supervivencia. Así, ¿cómo lo voy a hacer? Pues lo que se me ocurrió es tomar la mochila de él y enviarla a un terreno que estaba por ahí baldío. Ujú. Y él le incomodó y dejó de pelear. Dijo, ya me mandaste a la fregada con mi mochila. No, pues vamos a buscarla, pues. Ya como que vimos hasta dónde habíamos llegado por ese arranque. Y luego, ojo, ¿dónde crees que estaba la mochila? Cayó en una alberca. Toda mojada, los cuadernos, los libros, los útiles escolares, y ya no me preocupaba tanto la mochila, sino lo que sería ya perder. Entonces él decía, y mis maestros me van a poner como perilla. Entonces me entró, ya en lugar de la lástima, ya en lugar de sentir ese coraje, me entró la lástima. Y me dijo, también me reclamó, tú me vas a pagar todo. Así como traía esto, yo antes de que llegar contigo, yo traía mi mochila bien y mis útiles, pero tú se te ocurrió aventarla y mira, ¿en qué líos me metes? Y yo de niño, pues, ¿de dónde voy a conseguir para comprarle los lápices? ¿Y cómo le voy a decir a papá, a mamá? Entonces, pues llegué a mi casa así muy, muy sigiloso y me fui al rincón y piense y piense. Como al tercer día llegaron unos familiares de él Ujú. y le dijeron a mi mamá, oye, pues sabe que su hijo se peleó con mi hijo y pues los útiles, miren, se los echó a perder. Y yo como no les había comentado, ellos no tenían una referencia del por qué. O sea, quizás si tú te abres con tus padres, ellos entienden hasta cierto punto y hasta dónde debes de afrontar tu responsabilidad. Ujú. Pero si te quedas callado, entonces, pues finalmente acepté la realidad. Y ellos me dijeron, no, no, pues, reaccionaste de acuerdo a lo que se te presentó. Vamos a ver hasta dónde le podemos responder, hablar con los maestros, porque quizá ellos tampoco saben. Y si les pueden devolver sus libros, nosotros les compraremos algunos cuadernos, los lápices pues, quizás se puedan reusar, las plumas pues hay que ver. Ujú. Y ya, me resolvieron la vida, pero yo me metí en un aprieto quizá por esa forma de reprimirte a veces lo que sientes, Ujú. lo que piensas. Sí, el miedo a decirle a... O sea, como Sí, que, pues sí, como dicen, sufres más. Hay un dicho, ¿no? Que dicen que sufres más en la mente que en la realidad. sí. De hecho, pensar en el sufrir es peor que el propio sufrimiento. Esa vendría siendo la frase que... Ujú. o sea, Ok, ok. Bueno, y al fin no me contestaste. ¿Tú crees que el bullying, pues sí, que nos estamos ahogando en un vaso de agua? O sea, ¿realmente el problema del bullying es algo grave o no? mira, pues si te hace ir al médico porque traes un brazo rajado, cortado, Ujú. Pues sí. obviamente, ahora quizá así como debes de poner límites, Ujú. porque si estás observando que a menos que te dediques de boxeador o de luchador, estás siendo agresivo con tus compañeros Ujú. y quizá los límites los pones como los has vivido en casa, pero ahí los maestros dicen, no, con que golpees a un muchacho ya tienes un reporte Ujú. y que no se vuelva a repetir porque aquí no necesitamos ese tipo de niños.
Entonces, yo creo que se maneja en base a las reglas de donde se esté dando el bullying. Ujú. Y como decía, pues existen los mecanismos de defensa. Hay quien se puede sentir bulleado hasta porque le dices una cosa que en tu casa es de lo más natural, de lo más normal. Alguien que me diga a mí enano, ¿por qué me voy a ofender si en mi casa siempre se la pasaron diciéndome Sí. mis vecinos? Entonces, a mí me bulleaban porque me cantaban la canción esta de Cepillín. Tomás, Ah, sí. Tomás. Y luego, al principio, pues me incomodaba también. Hasta que después, digo, ¿y? O sea, ¿qué está pasando? Tengo que saber manejar esa parte porque no soy el único. A cada quien le están hallando un defecto y el que cae, de ahí es. Sí, ¿verdad? El que más le cala es al de ahí se agarran. Sí. Este, como que, pues sí, ¿no? Los niños son crueles, ¿no? Yo por ahí escuché que un niño es, o sea, como tal vez no tienes desarrollada toda su capacidad, social, que a veces los niños son muy crueles, pero ¿cómo se dice? Son crueles, pero porque no saben, digamos, en los alcances de lo que están haciendo. Sí, de hecho, o sea, conocí un caso de un psiquiatra que atendió a un niño Ujú, donde él había asesinado a otro niño. ujú, A esos extremos llegó ese temperamento. Entonces él ya estaba siendo juzgado como niño e iba directo a presión a la correccional, pero el psiquiatra lo dio por inocente. Ah, pero, ¿cómo que es inocente? Sí, es inocente, porque el contexto donde se desarrolló es de lo más natural. Si él hubiera aprendido, así como aprendió lo malo, también lo bueno, entonces tendría esa capacidad de analizar y frenarse en cuanto a esta conducta que cometió. ujú, O sea, a veces el contexto nos hace ser los buleadores, ujú. los ofensivos. Ok, me dices que también algo común que te llega de la parte de psicología es las parejas. Generalmente, ¿cuál es el problema más común en las parejas? Híjole, divorcios, divorcios. El divorcio. Sí. ¿Qué persona es la que está más tentada a divorciarse? La mujer. El casado. Sí. El casado, Sí, ¿no? sí. De hecho, como se dice, no, la primera causa de divorcio, el matrimonio. Exactamente. Sí, ¿por qué respondiste la mujer? Porque por ahí escuché una estadística que como el 80% de los divorcios son solicitados por la Por la mujer. mujer. Sí, sí, pero también el 100% de los matrimonios también son solicitados por la mujer, ¿sabías? No sabía. O sea, el hombre es el que pide, Sí, el hombre como se arrodilla y el anillo, ¿no? sí, Pero tú dices que generalmente es porque ya ella lo, sí, lo ya lo está haciendo. indució y ya cayó. Ajá. No, no en todos los casos, ¿verdad? Y quizá hice mal en decir que el 100%. No, no en todos los casos. Quien quiere formalizar más es la mujer. O sea, quiere ciertas garantías, Ujú, estar en un lugar estable y tomar estas formalidades. ujú, Pero la situación de la familia es esto que estamos comentando. Venimos de un contexto donde a veces no se alcanza a comprender en la siguiente etapa. Es decir, híjole, desde levantarme temprano y dar los buenos días y que tu pareja te conteste, ¿qué tienen de buenos? O sea, en tu casa estabas acostumbrado así, pero ella también está acostumbrada así y allá no se ofenden ujú, por lo que tú te estás ofendiendo. Ah, caray, qué mal educada, pues, ¿qué está saliendo de tu boquita que ayer me enamoró? ujú. Cambian los contextos y se pregunta uno, o se adaptan o se destruyen. Eso es la base de un matrimonio. El comprender a la persona, quizás saber, tener un margen de decir, no va a cambiar y así tengo que aceptarlo. Por ahí se dice que
la mujer se casa esperando que el hombre cambie, Ujú. pero el hombre se casa esperando que la mujer jamás cambie. Como que la mujer alcanza a ver los errores que pudiera tener un hombre, los defectos. Sí. El clásico que yo lo arreglo. Sí, sí, no, conmigo en la convivencia se le va a quitar el día de mañana, sin saber que puede aceptar hasta cierto punto ciertas irregularidades. Ujú. Y el hombre, ay, tan bonita ella, mira, impecable en su vestimenta, le invitas al restaurante y apenas pica el pan porque está a dieta y todo, pero después cambia. Saca el cobre, como dicen. Sí. Y entonces hay parejas que lo alcanzan a comprender, y precisamente por eso estamos los psicólogos, ¿verdad? Para ver los enfoques que traen. Y, y, y empezamos a decirle ese tipo de cosas. Ay, no lo había visto desde esa perspectiva. Estoy cayendo en un área de confort donde, según yo, me estaba disciplinando para ser mejor persona en el caso de la mujer, y ahora ya caí en ese estado donde lo tengo, lo manejo, y pues ya me vale, ya tengo a mi hombre seguro, ya no tengo por qué yo ponerme bonita, hacer poner el cafecito en la mañana. El hombre también dice, no, pues ya, ella así va a ser para toda la vida, entonces yo puedo seguir siendo como cuando era soltero, y ya se pierde el respeto muchas veces. Ujú. Entonces, al perderse el respeto, ya no hay un acuerdo, y de ahí se tiende a separar. Fíjate que hablando de eso de como que yo veo que el empoderamiento femenino que hemos vivido en los últimos años, lo cual pues estoy de acuerdo, ¿no? Tengo 2 hijas y claro que quiero que tengan pues todas las oportunidades, ¿no? Sin embargo, pienso que le ha pegado a la familia y como que se ha malinterpretado en muchas cosas. Un ejemplo, como que ahorita traen mucho las mujeres de que, ay, si no eres feliz, divorcia. Te mereces algo mejor, no sé qué, así es como se habla, ¿no? Ujú. Entre los grupos de amigas. Sin embargo, yo siento que, por ejemplo, el no ser feliz no es una razón para divorciarse. ¿Por qué? Porque en la iglesia, ¿cuál es el juramento que haces en la iglesia? Amarse hasta que la muerte los separa, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. Exacto. Pero nunca dicen la felicidad o en la infelicidad. Infidelidad. No, infelicidad. Ok. O sea, no habla de la felicidad, el Sí. juramento que hace. Que si uno analiza las otras palabritas, en la pobreza y la riqueza, uno cree que siempre va a ser próspero, pero Ujú. no se va hacia la otra parte. Cuando careces, es causa de infelicidad. Sí. Ándale. Es causa de Ahora que infelicidad. llegó el COVID, o sea, como que hubo algunos divorcios. ¿Por qué? Porque para empezar hubo problemas económicos en muchas familias. Ujú. Eso que te da ya no eres feliz, pues. Sí, el hombre se dice que es proveedor por Ajá. naturaleza, desde la época de las cavernas, ¿no? Sí. Y, En- y, y el pensar que te están acorralando, que te están limitando a traer esto, la mujer, también la ama de casa en el hogar, no en toda edad, porque hay mujeres que también hacen la parte Ujú. proveedora, pero en ese sentido, no estaban preparadas para tener a su hombre En la casa todo la el día. totalidad del tiempo, los 24/7. Sí, ¿no? Ok, pero regresando al tema, ¿tú crees que el no ser feliz es una razón para divorciarse? Creo que aquí es el enfoque. A ver. Si tú estás esperando que la otra persona te haga feliz, hay un motivo para divorciarse. Ujú. Pero si tú dices, yo soy quien me debo hacer feliz, independientemente de si la otra persona es feliz o infeliz. Porque la felicidad no provee de fuera, no llega de fuera, viene de adentro. El contenido que cada persona tiene. Entonces vienen estos recursos de afrontamiento, y analiza uno y dice, hasta aquí llega mis límites, de aquí son sus límites. Por ahí una artista famosa decía, está tu verdad, está mi verdad,
y está la verdad. Ujú. Cuando uno alcanza a comprender eso, tiene un poco de sabiduría. Yo la escuché así. Hay tres versiones de la misma historia. La tuya, la mía y la verdad. Exacto. Sí. Ok, ok. Y aparte, qué otro problema? Bueno, ¿cuál es digamos que el problema más común en las parejas? El problema, pues viene ¿O por qué, o siendo, qué los, cuál es el disparador para que vamos al psicólogo? te menciono, a veces son detallitos mínimos de acuerdo a la tolerancia o los límites que cada pareja, porque así como cada persona es un mundo, también cada pareja es un mundo, Ujú, donde sí hay parejas mucho, muy tolerantes, ya se han perdonado hasta infidelidades, ujú, ya se le hicieron mutuamente. ujú, Entonces, los límites cada pareja se los va poniendo. ujú. Lo que para uno el causa de divorcio es porque ayer no me dio los buenos días y ya tenemos 2 días sin hablarse, seguramente quiere divorciarse. Y, y otro que dice, no, pues yo sé cómo era ella, yo lo conocí, cómo era él, y así lo quise, porque no importa que él me ame, yo tengo esa capacidad de amar. Y pienso yo que aquí existe el amor ágape. El amor ágape es amar incondicionalmente, porque como que ese es un camino que viene el ser humano a hacer. Igual y hay quien dice, no, yo te lo cambio por odiar. Muy respetado. Ujú. O sea, así como, fíjate, una de las veces me invitaron a un programa de radio. Me dijeron, tráete un tema para comentarlo. Yo llevé el libro, la frase del libro del secreto. Cuando tienes un proyecto, el mundo entero conspira para que se realice. Esa es una frase central del libro del secreto. Ujú. Pero alguien lleva una frase del código de Murphy y decía, piensa mal y acertarás. O sea, totalmente opuestos. Sí. Entonces, esto es lo que te digo. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Hasta dónde tú vas a aceptar tu verdad y también analizar la verdad que está exponiendo la otra persona? ¿Por qué etapa está pasando para que él saque esta frase que de momento Hacer le llegar, proyecta, le sí? puede llegar como dicen, una frase llegadora. Así es. Sí. Va, fíjate que nunca me hubiera imaginado esa respuesta, o sea, que cada pareja tiene su nivel ¿cómo dices? De aceptación, de tolerancia, que varía mucho. De análisis podría ser, ¿no? O sea, yo hasta dónde me compete solucionar esto, hasta dónde le compete a ella y hasta dónde nos compete a los dos. Y es la negociación que se va llevando día a día. Ok, ok. Ok, pasemos al tercer punto, a la depresión. Hay mucha depresión aquí en la ciudad, ¿o no? ¿Tú qué opinas? Se dan casos de acuerdo a los contextos. Por ejemplo, esto de la pandemia, sí, la tolerancia hacia la otra persona, el no aceptar, que para muchos fue totalmente opuesto. Ujú. Tenían una persona que vivía lejos por sus trabajos, ahora te encierras y lo tomaron de una manera de que, híjole, pues ahora puedo tener a mi pareja aquí, Ujú. todos en familia. eh, es como, me alcanzo a traerme un recuerdo de una película que visualicé, donde estaban en un periodo de guerra, una familia, Ujú. y ya ves que se encierran en sótanos y ahí duraban hasta 3 días. Total de que esa familia estaba propensa siempre a deprimirse en ese tipo de situaciones. Estaban pero con un temor, apenas si se asomaban, veían correr a los soldados y la mamá, escóndase, agáchense. ¿Qué pasó? Llega una persona fuera, totalmente desconocida, y le dan posada ahí en ese albergue Ujú. para que los protegiera de la guerra. Pero él, una persona que llega y se acuesta y está de lo más tranquilo.
Entonces de repente observa por ahí en un rincón un radio que está así todo destartalado, sin funcionar. Ujú. Él va y les pregunta a los niños, ¿su papá no tiene un desarmador por ahí? Sí, aquí está. Se pone, lo arma y al ratito ya tiene música. Los salió, los, los sacó totalmente de ese sentimiento De de depresión. depresión. Dice, y yo se me vino a la mente, como cualquier cosa, la terapia ocupacional Ujú. te puede sacar de ese estado. Sí, ponerte a hacer algo, ¿no? Sí, sí. Pues de Entonces, hecho es muy, como, ¿cómo le llaman? Es algo que puedes disfrutar mucho el crear cosas. Bueno, al menos yo lo disfruto mucho, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver con crear o reparar algo, como que sí me relaja, me te gusta. relaja. De hecho, es de lo más sencillo. Cuando andas en un estado de estrés, Ujú. eh, por ahí dicen, ponte a organizar tu escritorio, barre la casa, riega la planta. O sea, son cosas de lo más simples, pero te van a estar te van a sacar de ese estado. Ujú. Quizá ahorita se habla de las fake news, que de una noticia que, si bien es cierto, es una realidad, le aumentan para tener un rating. ¿Qué es lo que quieren generar en las personas? Psicosis. Esa es el psicosis, una enfermedad inducida, Sí. donde la mayoría de las personas se lo crean. Ujú. Sí, no, porque para vender más, pues tienen que hacerla más roja la noticia y pues ahí no hay falta el que se la crea. Se la creen O tal vez totalmente. todos en algún momento de nuestra vida caímos en eso, ¿no? Sí, de hecho, el niño es más fantasioso y lo que le digan completamente se lo cree. Por eso los padres a cierta determinada edad ya tienen que empezarle a decir las cosas tal como son. Fíjate que el otro día mi niña, la más chiquita, no sé dónde lo sacó, pero andaba con que necesito que me lleven al psicólogo, decía. Total, que al final la llevamos y, y ya saliendo, me dice, oye, aprendí algo muy importante, que no todo lo que dicen en TikTok es verdad. Literal se lo creía. Sí, entonces yo creo por eso decía, no, pues necesito ir porque no, pues no sé qué tenía, pero ella decía que necesitaba ir al Oye, psicólogo. pero cuando el niño dice, comprendí que no todo lo que dicen mis padres es verdad. Porque también nosotros a veces tenemos un cierto estilo para aplacar a los hijos, intimidándolos, y nosotros no nos damos cuenta, Ujú. porque así nos lo hicieron nuestros padres. Sí. Es decir, un castigo y se va a controlar. Ujú. Pero a la larga está reprimiendo cierta conducta que después tú dices, es que habla, comunícate con los demás. Sí, pero bajo este contexto, él piensa, acuérdate que tú no me lo permites en casa. Ujú. Y donde tú quieras que se explaye, ahí no puede. Ahí no. Sí. Sino como que está complicado eso. Este, por ejemplo, de la depresión, ¿cómo se dice? ¿Quiénes son las personas que más lo sufren? O sea, niños, adultos, hombres, mujeres, La jóvenes. depresión es de la etapa de adulto para arriba, llámese a la tercera edad. ¿Por qué? La depresión es el estado, tenemos un pasado, un presente y un futuro. Ujú. Es traerse los recuerdos negativos del pasado que me afectan en mi presente. Eso es la depresión. ¿Qué pude haber yo hecho diferente y no lo hice? Y ahora me está cobrando la factura. Eso es estar en un estado de depresión. El estrés viene siendo el presente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no puedo resolver esto? Y la ansiedad, estar pensando en lo que viene. ¿Cómo lo voy a resolver? Entonces, desde ahorita ya te estás anticipando, es la preocupación. En lugar de ocuparte, te preocupas.
Esto, pues, sí es muy analizado en cada persona, Ujú. en cada persona. Ellos a veces ya traen esa etiqueta. Fíjate que me enviaron aquí porque estoy muy ansioso. Y analizando el caso, resulta que no es ansiedad, sino es depresión. Está trayéndose el pasado al presente. El pasado, el Las presente. culpas. Viene siendo. Mm. Por ejemplo, digamos, si alguien ya viene con depresión, o sea, o con un problema así de depresión, como tú dices, la culpa, que se está trayendo la culpa del pasado al presente. Más o menos, ¿cuánto tiempo tarda una persona en superar eso? Híjole, de acuerdo al caso. Hay personas que pudieran salir del contexto así. Ujú, Ahorita antes de la entrevista ujú, hacíamos comentarios de que las personas lo que aprendíamos es porque alguien ya lo había vivido. ujú. ¿Recuerdas? Sí. Entonces, quizá traemos nosotros las soluciones porque la vivimos con el abuelo, con el papá, y ahora se me está presentando, pero mi memoria no está llegando al clavo de la solución. Vas al psicólogo, quizá el amigo, quizá otra persona ajena a la familia, te lo recordó. La misma respuesta del abuelo y te hizo actuar sensatamente. Entonces, no necesito ir al psicólogo. Otras veces sí va al psicólogo y ¿qué hacemos en psicología? A veces actuamos como un maestro Ujú, que tiene que poner con manzanitas los ejemplos. Aún en la edad adulta, muchas veces ellos no alcanzan a percibir el tipo de conducta que se está dando porque se les hace como muy fuera de su nivel. No, pues es que el que me está haciendo bullying, por ejemplo, ujú. es de nivel superior, es un abogado, es un licenciado, y yo como apenas llegué a la primaria, pues a mí se me hace que él siempre va a estar, me Ujú, va a tener con la mano en el cuello. ujú, Pero si te das cuenta, es un conflicto entre dos personas, quitando las etiquetas. ujú. Eso lo resolvió de niño con el consejo del abuelo. Y ahora se le está haciendo imposible porque está poniendo él ciertos niveles. Ujú. Que él dice, no, pues él me va a ganar, porque en la escuela me dijeron que el que tenía el promedio más alto son los que siempre ganan. Y resulta que no siempre se hace. Ujú. Ok, fíjate que yo fui al psicólogo, con un psicólogo, me tocó una psicóloga, Erika, un saludo a Erika, y me gustó mucho que me hacía las preguntas correctas, o sea, como que platicábamos y lo, ¿y por qué? No sé qué, y vaca, o sea, me ponía mucho a pensar, de hecho, siempre que salía, pues sí me quedaba 2, 3 días como que dándole vueltas al asunto, porque, o sea, eran muchas preguntas que yo no me hacía. O sea, aunque las tenía aquí enfrente, ¿no? Ujú. Las tenía aquí enfrente, pero no las veía. Y el hacerme esas preguntas, pues sí hizo que mejorara muchas cosas de mi vida. El simplemente hacerme las preguntas que me tenía que hacer. O por qué, ¿cómo dices? ¿Por qué haces lo que haces? Casi, casi. Sí. Fíjate que esto es parte de la filosofía que igual y la psicología lo estudia. Ujú. Esto viene desde Sócrates, quizás has escuchado hablar de la mayéutica. No. Sócrates vivió de origen griego Ujú, 400 años antes de Jesucristo. ujú, Y él era una persona que andaba en la calle aprendiendo. ¿Cómo? Como lo mencionabas ahorita, quizá fuera del aire, donde decíamos, cada persona tiene una historia. ujú, Entonces él se basaba en hacer preguntas y de acuerdo a lo que contestaba, formulaba la siguiente pregunta. Y por ahí iba sacando el hilo. Al final se da cuenta que el campesino sabía igual que el más preparado en quizás dar discursos de retórica. ujú, ¿Por qué? Porque ellos estaban analizando y tenían todas las respuestas. ujú. Entonces,
esto es una forma de enseñanza de socrática, se dice, ¿no? Ok. Que la psicología a veces lo aplica en las entrevistas. Ujú. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Este, a ver, platícanos algo, algún caso especial que te haya tocado. Fíjate que para mí quizá me había puesto límites Ujú, en algunos aspectos que maneja el psicólogo. Y quizá no me creo nadie, o sea, yo simplemente un servidor de las personas y la vida me dio un conocimiento, ujú, como que siento esa responsabilidad de transmitirlo también. ujú, Casos de personas que son adictas. Nosotros nos dicen en la escuela que el psicólogo no puede medicar ujú, porque no está autorizado. El psiquiatra sí es un médico con la especialidad de psiquiatría, pero el psicólogo nada más lo que son las conductas, las memorias, pero eh, sí puede transformar mentes. Las adicciones no siempre es lo físico y el comporte, o sea, lo que se debe de llegar a fondo, ujú. sino las ideas que trae en cuanto a esas adicciones. Tú sabes que no se vende un producto si no hay una idea atrás de ese producto. Ujú. ¿Qué te hicieron creer para que tú te sientas superior o inferior y después darte el remedio de esto que... Entonces, si te basas hacia ellos, me tocó un caso precisamente y ya antes había escuchado de un psicólogo que lo había manejado de esa manera. Llegó una persona adicta donde le presumió todo tipo de drogas que pudieran existir en esa actualidad. Ujú. Fíjate que yo fumé esto, me metí esto de tachas, eh, este otro tipo de droga. Esto ya para mí no es nada, yo necesito meterme algo que me Algo haga bueno. sentir sí, diferente y ser aventado y todo. Entonces, cuando llega al psicólogo, el psicólogo después de escuchar todo lo que le dijo, Ujú, dijo, fíjate que llegaste con la persona ideal. Aquí tengo yo precisamente una pastilla que abarca todo eso que tú me estás diciendo. ¿Ya probaste esto? Sí, que la amapola, que la marihuana, por decir ahora que está muy de moda el fentanilo. ujú, ¿Ya probaste? Sí, sí, ok. Aquí abarca todo. Desde hoy te voy a dar para que te tomes una pastillita al día. A la semana vuelves para seguir platicando y a ver cómo te va. ¿Sí? Se la da y se toma una diaria y deja de consumir el resto de las drogas. ujú, Se da cuenta de que está siendo atrevido, como le hace ujú. sentir la droga, de que ya no tiene tanta depresión, de que las cosas las observa de una manera más equilibrada, ecuánime. Y cuando llega al psicólogo, sí, fíjese que sus pastillitas sí están funcionando. Entonces, para empezar, ya va eliminando la adicción. Ujú, Pero él le pone unas improntas. Improntas es como borrarle ciertos segmentos como a una memoria. ujú, Y ahora está vacío. Ahora hay que llenarlo con otro tipo de conductas. Dice, ahora vas a ir a llevar ayuda a estos centros de rehabilitación. Yo te voy a dar y vas a pedir ayuda en tu casa para ver si tienen por ahí una ropa, algo que pudieran ayudar allá, ujú. víveres, porque hay gente necesitada. Entonces ya, pero sigue con la pastillita, sigue con la pastillita. Se da cuenta de que es la persona más altruista que pudiera conocer la familia, porque ahora él es el que toma esa determinación. Ujú. Después de todo ese proceso, le dice, llega a la consulta con el psicólogo y le dice, ahora sí, te voy a dar de alta. Pero ¿cómo? ¿Usted cree que ya estoy preparado para que me den? Sí, completamente seguro. Es más, y esta pastillita ya no la necesita. Ah, pero ¿cómo? Si esto me suple el resto, mañana voy a caer en todo eso. Dijo, tonto, ¿qué no sabes
de qué está hecha la pastillita? Es un terrón de azúcar. Sí. Es un terrón de azúcar. Todo estaba aquí en tu mente. Estás curado. Llevas 3, 4 meses completamente limpio. Así que de ti depende si vuelves o este tipo de conductas te van a edificar como persona. Entonces, eso lo estoy aplicando yo con ciertas personas, porque muchas veces es la, ¿cómo se dice? Cuando las personas están en un estado de vulnerabilidad, están siendo atrapadas por esas otras personas que quieren vender, que quieren llevarse hacia esos estados donde se maneja las drogas, el dinero, y ellos pues no saben, simplemente son niños desprotegidos. Como que lo ven como algo que les da como que valor o pertenencia a algo. Sí, sí. De hecho, a veces el fumar, por ejemplo. Ujú. Los fumadores, si no se fuman un cigarro, para empezar, A ver, yo soy fumador, Richard. ok. Yo te digo porque lo viví. Ok. O sea, yo también fui fumador y perdón papá, pero tú también lo fuiste, Ajá. pero a mí lo que me enseñó fue, la lección que traigo es por parte de mi papá. Pero, ¿cómo yo dejé esto? Cuando te das cuenta de que alguien te dio una idea para que tú fumaras, ¿no? Te va a engruesar la voz y te va a hacer más hombre. Te va a llevar a un estado de relajación. Este, te vas a sentir más varonil. Ujú. Y esas ideas están atrás de todo esto. Frases como, no, después de un taco, un buen tabaco. Entonces, todas esas ideas las vas relacionando y resulta que en el contexto donde te desenvuelves, todos son frases conocidas. Pero si te sales de ahí, alguien te puede hacer el feo y dice, ay, o sea, aléjate, yo no tolero el humo. Ujú. Vuelves a tu estado de comodidad. Pero no te das cuenta de que si analizas en el estado de salud, sí te está dañando porque los pulmones permiten hasta cierto grado de contaminación. Ujú. Entonces, si el filtro ya está afectando, por ejemplo, en este periodo de pandemia, los casos más aparatosos que se vieron donde tenían que entubarlos, era la mayoría de personas fumadoras. Fumador. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista y si alcanzas a hacer conciencia, entonces puedes erradicar esa parte. Ok. A ver, lo voy a intentar. Sí. Luego también está asociado con los movimientos físicos. Yo te lo comparto porque eh, Sigmund Freud era de los que estudiaba esta parte de decir, todo lo que vivimos de bebés, que reprimimos a veces, lo estamos proyectando ahora de manera adulta. Por ejemplo, el llevarte las manos y dedos a la boca está asociado con la etapa donde nosotros mamábamos. Y ahora, pero ¿qué pasó en aquel entonces? Si hacemos una regresión con el paciente, es que mamá se la quitó de una manera donde el niño todavía tenía ganas Ujú. y no le explicaron, como cuando a alguien le prohíben algo y más ansiedad le da, Sí. de que cuando yo sea libre voy a llevar algo a mi boca Mm. y sin sentido. Pero, ¿qué me dijo un nutriólogo precisamente? Me dijo, usted va a quitar esa conducta y va a suplirla por esta otra. En lugar de usted llevarse infección a su boca, usted va a llevar alimentación que le nutra. Ujú. Dice, cambie ese movimiento de dedos, cámbiela por unas semillas de calabaza, de saladas, y, y verá que se le va a quitar con el tiempo. Sí, es cierto. O sea, te creas un vacío, pero lo suple por otro. Por otro. Pero hay personas que lo cambian por un dulce y se hacen diabéticos. Sí. Como dice por ahí un comediante, dice, no, yo cuando ya hice conciencia de que fumaba mucho,
me acordaba, lo tiraba y lo pisaba. Después me iba a fumar otro, paraba, lo quería fumar, lo tiraba y lo pisaba. Otro, lo fumaba y me hacía conciencia, lo tiraba y lo pisaba. Al final morí de cáncer de pata. Sí, o sea, como queriendo decir, ya estaba en el más allá, pero sí alcancé a hacer conciencia. Ok, ok. Ok, te voy a hacer la pregunta del abuelo ya. A ver, Siempre hago la pregunta del abuelo. Dime algo que te haya enseñado tu padre o alguno de tus abuelos. ¿Alguna anécdota, algún dicho, una frase que tú quieras transmitir a tus hijos? de mi abuelo tengo muchas enseñanzas. Ajá. Pues quizá alguna anécdota de cuando nosotros frecuentábamos. En aquella ocasión fuimos a visitarlo y mi padre iba, pues más bien mi padre me llevaba porque yo tendría escasos 10 años. Ujú. Y él tenía un dispositivo que nos dijo, ¿saben qué? Acá me acaba de llevar este dispositivo, el cual les va a servir, porque la familia allá en aquellos lugares de la sierra, un saludo para allá, para Bachamuchi, Ujú. donde se permite la cacería, hay periodos. Este dispositivo hace así como los cóconos, como los pavorreales. Ujú. Y en cuanto ustedes piten, el pavo real va a salir a su encuentro porque va a pensar que es otro amigo. Ujú. Entonces, ahí andábamos toda la mañana, toda la tarde, y con el pitido y con el pitido por allá a lo lejos, dijo mi tío, allá va un venado. Pero los venados no hablan el lenguaje de los pavorreales, de los Ujú. cóconos. No, pues bueno, al final regresamos y nada. ¿Qué pasó? Dijo mi abuelo. No trajeron nada. No, dice, pues no. Fue en vano la búsqueda de animales para traer a casa. Dice, ya sé lo que falló, dijo mi abuelo. ¿Qué falló? Que este artefacto fue traído de Estados Unidos y está silbando en En inglés. Por inglés. eso no les entienden los... Sí, son anécdotas. Mi abuelo era muy gracioso, era una persona social, fue músico, andaba en los ambientes de los bailes, haciendo feliz a la gente. Ujú. Entonces fue algo, a mí me deja mucha enseñanza Sí. socializar. ¿Tú crees, por ejemplo, que una persona que es introvertida pueda cambiar y hacerse así, por ejemplo? O ya eso no. Mira, aquí aplica que más vale la perseverancia que la inteligencia. Ujú. O sea, porque alguien puede tener una conducta muy inteligente, pero si no persevera, se le puede olvidar y después se convierte en la persona más torpe del mundo. Ujú. Pero el que persevera alcanza, como dice el dicho, y llega a tener una conducta como antes no la tenía. Ok. O sea, de lo introvertido, ahora es extrovertido. Ahora convive en público Ujú. porque siguió ciertas técnicas, porque perseveró en ellas, quizá porque se encontró un mentor que le dijo, si puedes. O sea, algo te está intimidando que tú piensas que no lo vas a realizar, pero sí. Sigue este patrón, repítelo varias veces y verás que llegarás a donde tú quieres. Ok, ok, ok. ¿Algo que quieras agregarnos? ¿Que quieras compartirnos aparte? Pues yo le recomiendo a todos los que se dedican a esta noble profesión, ¿verdad? De psicología. Lo digo por los que me han ayudado, Ujú. que les agradezco. Y pues aquí tiene un discípulo, ¿verdad? Que sigue al pie del cañón ese tipo de enseñanzas. Un saludo a Onésimo de Toastmaster, Ujú. es uno de los colegas psicólogos. Rudy Marmolejo, que él fue, aparte de estudiar psicología, comunicador de radio. Entonces han sido de mis senseis. No se diga un Mario Pérez, ya fallecido, él, maestro que tuve en la universidad, pero después mi amigo, después de mucho tiempo. Imagínate,
para que tú hagas este tipo de personas tus amigos. Yo creo que tuve que haberles caído bien y se los agradezco infinitamente. Entonces, yo les invito a la sociedad entera, ¿verdad? Que vea esta parte. Al psicólogo no vamos porque estamos locos, sino porque queremos estar bien. Ujú. Ok, ok, no, pues muchas gracias aquí por compartirnos, muy, muy interesante, cosas que, pues sí, que como que no me había imaginado, me he puesto a pensar y pues yo creo esto fue todo por hoy, raza, no olviden suscribirse, darle like al canal y nos vemos a la próxima.